AMASBAC. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes y gracias a los panelistas que nos acompañan, que en breve los vamos a invitar a que se presenten. Muchas gracias a todos los asociados que ya se encuentran conectados esta tarde. La verdad es que tenemos un tema muy interesante y yo creo que muy novedoso para muchos de nosotros. El tema ecológico y de responsabilidad con la naturaleza es un tema muy de moda, muy necesario. Se vuelve una exigencia para las compañías internacionales certificadas. Y bueno, pues yo creo que es nuestra obligación como asesores estar enterados de este tema, de estos productos. Ahora, esta tarde, nuestro tema principal nos lo viene a exponer Berkley, Seguros y Fianzas. Estamos muy contentos de tener esta colaboración con ellos. Y bueno, pues yo quisiera, sin más preámbulo, darle la bienvenida y agradecerle mucho su apoyo al actuario al actuario que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy, que es el actuario José Alberto Gómez Aguilar, director técnico de Interprotección, quien conoce mucho más que yo del tema y nos viene a ayudar a presentar este evento, a moderarlo y a sacarle el máximo provecho a esta plática para todos nosotros. Así que, sin más preámbulo, actuario, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Pues muchas gracias y qué gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Y efectivamente, a mí me da mucho gusto participar en este evento, sobre todo por el tema a tratar, que es el tema de la responsabilidad ambiental. Yo creo que es para todos de total conocimiento que día a día todos contaminamos. O sea, desde que te pones el desodorante o desde que haces desechos en casa, la basura, todos los días vamos contaminando. Y las repercusiones pues las vivimos hoy en día, incluso hasta el tema de la pandemia, ¿no? Definitivamente creo que las autoridades desde ya muchos años atrás han tomado este tema en serio, y no me refiero solo a las autoridades mexicanas, sino a nivel internacional, y han empezado a poner algunas leyes que van pues normando el tema de quien contamina tiene que ser responsable de su recuperación o de la recuperación ambiental. Y entonces creo que el sector asegurador y reasegurador se ha dado la tarea de empezar a hacer algunos productos que dan respuesta a estas necesidades que las autoridades ponen a las compañías, a las empresas, que por su propia naturaleza o actividad, pues están expuestos a contaminar. Insisto, todos contaminamos, pero unos en mayor escala. Y qué mejor que alguien tan experto como Berkley, que es pionero y además un líder en materia de la responsabilidad ambiental, el seguro de responsabilidad ambiental. Y el despacho de ajustes Crawford, que también es reconocido no solo en México, sino a nivel mundial, que nos expliquen de manera didáctica cómo el mercado ha abordado estos temas y qué soluciones podríamos llegar a ofrecer a nuestros clientes. En muchas ocasiones, y no puedo dejar de comentar este tema, mucha gente piensa que solamente porque tiene su póliza de responsabilidad civil y que esta incluye responsabilidad civil y contaminación, ya está debidamente amparado. Y seguramente ahorita nos van a demostrar que hay muchos riesgos que no están cubiertos en la póliza de responsabilidad civil y que para eso hay soluciones. Entonces, pues me gustaría dejarle el micrófono a Berkley, a Alejandro, perdón, a Andrés. Andrés no, me parece que tiene unos problemas para conectarse, creo que todavía no está conectado, pero yo creo que podemos empezar brincarnos si quiere ponemos el video de Berkley. Bueno, adelante, ponemos el video entonces de Berkley y posteriormente le pasamos la palabra a Joaquín Neira que nos acompaña. Adelante, Omar. Mirar hacia adelante, innovar y solucionar necesidades.
Berkley Seguros y Fianzas desembarcó en México con la visión de proveer productos innovadores a este mercado, pero no solo de la perspectiva de sus coberturas, sino que con la vocación de idear propuestas integrales de valor agregado y totalmente enfocadas en nuestros clientes y socios de negocio. Es así que hemos posicionado la marca como una aseguradora de excelencia y seguiremos construyendo con bases sólidas en pos de exceder las expectativas de los asegurados. Sentimos el deber moral de mejorar la participación de los seguros en nuestra economía, valorando el entorno y, por supuesto, la comunidad y el medio ambiente. Somos una empresa con reconocimiento internacional. Contamos con más de 50 años de experiencia. Hoy en día contamos con 57 unidades operativas en los 5 continentes. Ofrecemos la experiencia global de Berkley a través de nuestro conocimiento local. Adaptamos nuestra visión a la medida de nuestros clientes. El secreto de Berkley consiste en aprovechar al máximo las prerrogativas que te genera el pertenecer a una empresa de clase mundial y aplicar estos beneficios en el mercado mexicano de garantías, tomando decisiones oportunas amparadas en una alta capacidad de suscripción local y descentralizada. También es muy importante precisar que estamos focalizados en brindar una atención personalizada a nuestros productores. Estamos convencidos que el trato directo y personalizado es la clave del éxito en este negocio. Nuestra vocación de servicio está volcada hacia nuestros clientes. Nuestro servicio es sólido y consistente. Nuestro análisis, conocimiento y tecnología de punta nos permite innovar tanto como nuestros clientes lo necesitan. Escuchamos y trabajamos en colaboración con nuestros clientes. Nos enfocamos en riesgos de emprendedores individuales hasta grandes corporaciones. No solo ofrecemos seguros de daños, responsabilidad civil y transporte de mercancías, sino que hemos innovado creando soluciones específicas para la industria farmacéutica, de contratistas aeroportuarios, industria del entretenimiento y riesgos ambientales. En Berkley nos distinguimos por un alto grado de confiabilidad, dada la gran experiencia y profesionalismo de nuestros suscriptores. Esto nos permite brindar soluciones creativas y puntuales ante las necesidades cambiantes de nuestros clientes intermediarios. En lo que respecta al área de reclamaciones, tenemos el firme compromiso de actuar siempre con prontitud y empatía ante los eventos adversos ocurridos a nuestros asegurados. Nuestros suscriptores tienen el poder de tomar decisiones. Están dotados de autoridad de suscripción suficiente para ayudar a nuestros clientes de manera directa y efectiva. Nuestro equipo de reclamos actúa con la celeridad y empatía hacia las pérdidas de nuestros clientes. Estamos comprometidos y marcamos la diferencia. Nuestra capitalización consistente, crecimiento sostenido y suscripción disciplinada contribuyen a una base financiera sólida que nos permite afrontar las pérdidas de nuestros clientes. La calificación financiera A+ por AM Best de Berkley International Seguros México SADCB es resultado de ello. Berkley es una empresa de personas con conocimiento, devoción, ganas y determinación. Personas que reconocen que cada detalle de la transacción del seguro es importante, que cada persona en nuestra organización es importante y que cada tarea que realizan marca la diferencia en nuestros resultados. Personas que forman una familia solidaria con un compromiso y con conjunto de objetivos en común. Muy bien, pues ahí el video, no sé si vamos a comenzar por la presentación, si nos haces favor, Joaquín Neira, de platicarnos un poquito sobre tu papel dentro de Berkley y tu experiencia en la industria, y si nos quisieras hacer favor, tomar la palabra. Sí, muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos y gracias por su participación e interés en este tema tan importante para nuestra empresa y para el mercado de seguros en México. Mi nombre es, como lo saben, Joaquín Neira. Tengo una trayectoria, digamos, algo significativa en esta materia, dado que más de 15 años
trabajando en la industria de los seguros, dedicado a la especialidad de la responsabilidad por contaminación ambiental. Desde un comienzo, bueno, para darles un poco de marco sobre mi preparación y dedicación, o sea, yo graduado en bioquímica, magistrado en ciencias ambientales y administrativas, y dedicado desde un comienzo, bueno, con 6 años en una empresa en los Estados Unidos, empresa con Zurich, trabajando en el suroeste de los Estados Unidos, especializado únicamente en este producto. Luego 5 años en la fundación, crecimiento, contratación de empleados y registro de todos los productos de AIG para la línea ambiental en Latinoamérica, tanto en México en el 2012, como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, etc. Desde el 2017 con Berkeley, justamente, y con un grupo ex AIG, dedicados al crecimiento, bueno, de Berkeley en esta línea tan importante, expansión de lo que ya es la producción que tenemos en Estados Unidos, bueno, expansión hacia Latinoamérica. Con eso más o menos les doy una idea de la importancia y la seriedad que le da la empresa Berkeley a quienes están responsables de esta línea y a quienes, como en mi caso, responsables del desarrollo, concientización y educación de la línea en Latinoamérica. Creo que con eso basta, y le puedo dar la palabra a Daniel Torres, quien nos acompaña desde el lado de ajustes de la empresa Crawford para presentarse. Perdón, Joaquín, quisiera solo hacer una precisión más. Creo que no comentaste tu puesto actual dentro de Berkeley, y si no me equivoco eres ahora vicepresidente para Latinoamérica. Correcto. Sí, mi puesto es ser vicepresidente de Berkeley para Latinoamérica y a cargo del desarrollo de esta línea en todos sus productos. Tanto en México en este momento, desde ya hace unos años que estamos en México con nuestros productos registrados, Brasil, Colombia, Puerto Rico, y expandiéndonos hacia otros países también. Muy bien, gracias, Joaquín. Y bueno, pues le damos la palabra a Daniel. Adelante, Daniel. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Sí, mi nombre, bueno, Daniel Ernesto Torres. Me desempeño como gerente de operaciones en Crawford, México, ya con un poco más de 4 o 5 años de experiencia como ajustador y un background pues ya de más de 25 años. Soy ingeniero de procesos. Mi experiencia pues viene fortalecida por trabajos en diferentes industrias, tanto automotrices como de manufactura, metalmecánica, participando obviamente en los comités de seguridad industrial y ambiente en cada una de estas empresas. Y ahora, bueno, acompañando a Berkeley en este más que proyecto ya en México para poder pues aplicar nuestra colaboración en conjunto y llevar a cabo pues los diferentes procesos en el manejo de incidentes. Muy bien. Bueno, pues si les parece, Joaquín, no sé si empecemos contigo la presentación. Sí, ¿tú quieres que la comparta de mi parte o de tu lado? Nosotros la ponemos, ahora nos la pone Omar, y perfecto. En cuanto aparezca, pues nos ayudas con ella. Perfecto. Adelante, Omar, por favor, con la presentación. Muy bien. La presentación, vamos a comenzar por una idea que es la temática que vamos a presentar hoy, son algunos puntos, y básicamente vamos a hablar sobre la responsabilidad ambiental en su contexto general, la evolución de la legislación de esta responsabilidad ambiental en México, su significado, la evolución legislativa muy importante que ha tenido. Puedo decir que a nivel latinoamericano es el país más progresista en esta materia hoy en día.
Como tercer punto, la contaminación, factores de riesgo y cuáles son los puntos de evaluación que se consideran, la suscripción en sí. El alcance general, ¿no?, de esta responsabilidad ambiental, amparos y puntos que son fundamentales de tener en cuenta. Ha seguido de esta temática la responsabilidad y su ambiental y su comparativo con la responsabilidad civil general. ¿Por qué la hacemos? Porque pese al tiempo y la evolución que ha tenido, se sigue cuestionando, siguen habiendo ambigüedades, o sea, confusiones, malos entendidos. Por eso que traemos a colación esta comparación con la responsabilidad civil general. Luego, y muy importante, siempre demandado, bueno, algunos ejemplos simbólicos, algunos anecdóticos, ilustrativos sobre pérdidas, reclamaciones y demandas en el mercado de este producto. Luego Daniel Torres nos va a hablar sobre, bueno, cómo es esta simbiosis, cómo es este trabajo en equipo desde el punto de vista de los ajustes de siniestros. Y finalmente daremos lugar a preguntas que esperemos sea dinámico, que las hayan, y poder, bueno, darles las respuestas necesarias. Antes de comenzar, lo veo a Andrés, se ha podido conectar pese a algunos problemas, y quisiera preguntarle si está en capacidad de continuar, dado que esta era su sección, o no. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Una pequeña disculpa por los problemas técnicos que tuvimos, pero bueno, ya estoy acá presente. Me presento, soy Andrés Martínez, básicamente soy el suscriptor de este tipo de riesgos ambientales para Berkeley. Soy biólogo de profesión, soy magíster en control de la contaminación ambiental graduado en Middlesex University de Londres, y cuento con 8 años de experiencia en consultoría de riesgos ambientales. Ya vi que todos se habían presentado inicialmente, entonces vamos a proceder con esta presentación. Y quisiera que me ayudaran, por favor, a pasar las diapositivas para empezar con el primer punto de este webinar, que es el concepto de responsabilidad ambiental. Entonces, es súper importante, siguiente por favor, es súper importante que nosotros tengamos muy claro lo que es el concepto de responsabilidad ambiental. ¿Qué es esta responsabilidad? Es la responsabilidad que se deriva a cualquier daño que se le pueda ocasionar al medio ambiente o a los recursos naturales, y que por ende lleva un componente tanto de reparación como de compensación. Este concepto ha venido evolucionando y se encuentra regulado en México por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Este concepto ha venido incorporando diferentes términos que es muy importante dejarlos claros el día de hoy. Dentro de la legislación ambiental mexicana se menciona que esta responsabilidad ambiental es una responsabilidad solidaria, es decir, una responsabilidad compartida entre coautores. También esa responsabilidad es una responsabilidad objetiva, que quiere decir que el sujeto que provoca el daño está obligado a repararlo independientemente si tiene culpa o no. También es subjetiva, lo cual nos menciona o hace relaciones que la acción u omisión de cualquier tipo de hecho no exime la responsabilidad. Y también nos menciona palabras muy importantes dentro de este gran concepto, que es la compensación, la reparación y estado base. El estado base hace referencia a que el que cause una contaminación debe repararlo y llevarlo a las condiciones similares a las que estaban anteriores al evento de contaminación. Entonces, dejando un poco claro este concepto y estos tipos de términos, podemos inferir que esta responsabilidad ambiental en México es tanto civil, tiene un componente civil, tiene un componente legal y tiene un componente financiero. Siguiente, por favor. Posteriormente, es muy importante mencionar cómo ha evolucionado la legislación. Ustedes se preguntarán cómo empezó esto. Y esto empezó a nivel de constitución. Esta legislación ambiental ha venido evolucionando en los últimos años, pero empezó a nivel de constitución, ya que en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se establece el medio ambiente como un derecho fundamental. Es decir, todos tenemos derecho a vivir un medio ambiente sano, ¿sí? Y la Constitución protege al ambiente como un bien jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona con este tipo de categoría de derecho fundamental o derecho humano puede reclamar tanto a la empresa pública, a la empresa privada o al mismo Estado por violación a este tipo de derechos. Así comenzó todo, comenzó ese empuje hacia la legislación ambiental y esa evolución. Siguiente, por favor. Y empezamos poco a poco
a ver cómo se establecían las leyes, ¿sí? Y cómo evolucionaba a nivel legislativo. Una de las primeras leyes que se evidenciaron fue la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, que se estableció inicialmente en 1988, pero esta fue posteriormente actualizada y ha venido siendo actualizada en los últimos años. Esta lo que hace es regular las actividades altamente riesgosas y también establece que quienes realicen actividades altamente riesgosas tienen que contratar un seguro de riesgos ambientales. Eso está especificado en el artículo 147 bis. Si se dan cuenta, podemos ver esa evolución en la cual inicialmente fue a nivel de constitución, pero ya pasamos a un tema legislativo, a un tema de leyes. Posterior a esto se emitió una nueva ley, o la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos del 2003, en el cual también se establece la necesidad de un tipo de seguros para cubrir el transporte y movilización de residuos peligrosos. Después de esta fecha, se generó básicamente una nueva ley, que es una ley mucho más robusta, mucho más específica, que es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. En dicha ley ya se establece que el que genera un evento de contaminación o causa un daño a los recursos naturales está obligado a reparar, a compensar y a tomar acciones para evitar la propagación del siniestro. También se menciona el seguro ambiental, el seguro de riesgos ambientales. Entonces podemos evidenciar cómo ha venido poco a poco incorporarlos estos términos. También se habla de las sanciones económicas. Básicamente nos dice que el que causa un evento de contaminación o afectación al medio ambiente está expuesto a un tipo de sanción. Sin embargo, esta sanción podría eximirse cuando la persona causante de la contaminación pueda demostrar que tiene un seguro ambiental para responder. Siguiente, por favor. Entonces, esta ha sido un poco como la evolución de estas leyes. Y retomando un poco lo que hace referencia a la exigencia del seguro, vemos que la primera ley que habla de este seguro de riesgos ambientales y sustancias altamente riesgosas es la Ley de Equilibrio Ecológico. Sin embargo, se ha presentado una pequeña confusión, ya que esta ley no establece como tal qué industrias deben tener el seguro ambiental. Solamente nos dice es si usted durante el desarrollo de su actividad, durante su producción, durante su procesamiento o el transporte o disposición final, utiliza sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, reactivas, inflamables o corrosivas, pues requiere tener un seguro ambiental. Entonces, por eso se presentan algunas ambigüedades. Siguiente, por favor, porque siempre nos mencionan qué tipo de industrias especialmente requieren el seguro, ¿sí? Y la ley, siguiente, y la ley pues no nos especifica como tal, según la Ley de Equilibrio Ecológico, cuál industria lo requiere, sino lo que nos especifica es si utilizan ciertas sustancias que están entre un listado, un primer listado que salió de la Ley General de Equilibrio Ecológico y un segundo listado, de los cuales si esas sustancias se encuentran en un volumen igual o superior a la cantidad de reporte durante el desarrollo de cualquier tipo de actividad, pues definitivamente requiere el seguro. Esto encaminó de alguna manera o promovió que se establecieran leyes o lineamientos especiales posteriores. Siguiente, por favor. Y después de esta Ley General de Equilibrio Ecológico y Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, se establecieron lineamientos específicos para giros de negocios en particular, pero en esta oportunidad los establece la ASEA, ¿sí? Entonces, si la actividad particularmente se asocia al transporte, al almacenamiento, sea la distribución, comprensión, descompresión, licuefacción de petrolíferos, básicamente se deben cumplir con lineamientos específicos tanto de límites como de especificaciones de cobertura, ¿sí? Esto se estableció en un lineamiento en particular del artículo 17 del TOF que estableció la ASEA. ¿Qué coberturas debería tener como tal para darle cumplimiento a esta normatividad? Coberturas muy específicas en el cual se menciona que debe incluir atención a emergencia, contención a contaminantes, mitigación de impactos y daños ambientales, remediación de sitios contaminados, caracterización de sitios contaminados, restauración y compensación ambiental, ¿sí? Entonces vemos cómo empezamos a nivel de constitución y luego a nivel legislativo
unas leyes específicas y luego con lineamientos en particulares para ciertas actividades. Un mensaje muy importante que deseamos transmitir es que no solamente lo que puede contaminar son esas sustancias que nos menciona la norma. Cualquier sustancia en lugar incorrecto podría generar un evento de contaminación. Y otro aspecto importante es que estos lineamientos han dado paso a que sean utilizados para otro tipo de industrias. Entonces hemos evidenciado de alguna manera que los han utilizado como base para empezar a solicitar este tipo de coberturas. Siguiente, por favor. Y para hacer un poco más específico lo que pide el ente regulador para esas actividades que les menciono de hidrocarburos o petrolíferos, pues se establecen unos límites en particular. En el caso, por ejemplo, de transporte de hidrocarburos o petrolíferos por medio de autotanques o semirremolques, la póliza ambiental se exige con un límite específico de $45,000 por unidad y una póliza en exceso del límite único y combinado de responsabilidad civil y responsabilidad ambiental por un valor de $750,000. En el caso de distribución de gas natural o petrolíferos por medio de autotanques, el límite debe ser de $750,000. Y en el caso de expendio al público de gasolina y de diésel, la póliza debe tener un límite combinado de responsabilidad civil y responsabilidad ambiental por $275,000. En el caso de gas natural, la póliza debe tener un límite de $500,000. Siguiente, por favor. Entonces, en esta diapositiva la quería mostrar, pues básicamente para mostrar, para que se evidencie cómo los límites bajo ciertas condiciones o bajo ciertas especificaciones del ente regulador ya están dados. Otro componente importante de esta presentación que deseamos compartir con ustedes eran esos principales factores de riesgo por contaminación y lo que hace referencia a la suscripción. Entonces se preguntarán, ¿qué puede ocasionar una contaminación y qué se tiene en cuenta en la suscripción de este tipo de riesgos? Pues básicamente tenemos tres principales factores que no quiere decir que sean los únicos que pueden afectar el medio ambiente. Dentro de ellos se encuentra tanto el factor de suelo como el factor de agua y el factor de aire. En el factor de suelo, pues básicamente lo que podría generar un evento de contaminación y que representa una alta exposición sería contaminación derivada de tanques de almacenamientos, por ejemplo, pueda presentarse algún tipo de fuga, algún tipo de escape, algún tipo de filtración, la misma generación y disposición de residuos, algún tipo de pasivo ambiental que pueda encontrarse dentro del suelo y que pueda afectar el medio ambiente. Dentro del factor de agua, ¿sí? Definitivamente encontramos un riesgo importante en lo que está asociado a la descarga de aguas a las mismas plantas de tratamientos, algún tipo de derrame accidental que pueda ocurrirse dentro o fuera de algún tipo de predios, filtraciones, afectaciones directas sobre las napas freáticas, sobre la misma hidrología, los recursos naturales. Del factor de aire, definitivamente tenemos también una exposición que está asociada a las emisiones atmosféricas, que pueden venir de una fuente fija, como una chimenea, una caldera, o también tenemos la exposición del mismo material particulado de algún escape de emisiones o una migración de vapor. Siguiente, por favor. Esos fueron los principales factores de riesgos que se presentan en el ambiental y que también se tienen en cuenta durante el proceso de suscripción. También queríamos hacerle énfasis en lo que hace referencia al alcance general de este tipo de productos, los productos de responsabilidad ambiental. Cuando hacemos este tipo de webinars, de presentaciones, nos consultan acerca del alcance de las coberturas. Entonces, ¿qué alcance tiene la responsabilidad ambiental, considerando que es un concepto bastante amplio y robusto, como ya lo especificamos? Entonces, dentro del alcance de las coberturas tenemos que este tipo de productos cubre, por ejemplo, los costos de limpieza, todo lo que tiene que ver con los costos de remediación, los costos de restauración, costos de respuesta a la emergencia, daños a la propiedad, lesiones corporales, el lucro cesante del tercero y unas coberturas más importantes, que diría yo que es la bandera de este producto, es el daño a los recursos naturales. Ese daño a los recursos naturales está directamente relacionado con la pérdida de la fauna, la flora, la vida silvestre, todo lo que tiene que ver con el ecosistema natural. Y también incluye coberturas como son la disposición final en sitios ajenos. Este tipo de productos particularmente no diferencia
en términos de contaminación si existe una contaminación accidental o gradual, es decir, ambas están cubiertas por la póliza. También, dentro del alcance de las coberturas, se extiende a amparar los costos de defensa. Los gastos legales y defensa del asegurador ante un evento de contaminación estarían amparados y de forma adicional se puede extender a cubrir tanto el transporte, que puede ser o estar asociado a reclamaciones tanto propias como de terceros, asociados a un evento de contaminación del transporte de carga y la misma prestación del servicio en caso que sea contratistas. Siguiente, por favor. Esto en general de las coberturas principales que se ofrecen en responsabilidad ambiental. Y en esta diapositiva les quiero mostrar un poco las principales diferencias entre lo que es la responsabilidad ambiental y el amparo de contaminación súbita y accidental que ofrece la responsabilidad civil general. Eso lo hacemos ya que usualmente nos suelen confundir y suelen asociar el amparo opcional de responsabilidad de contaminación súbita accidental con la responsabilidad ambiental, que son completamente diferentes. ¿Cuáles son esas principales diferencias? La primera, considero que es una de las más importantes, es que las reclamaciones propias por contaminación están cubiertas dentro de la responsabilidad ambiental. Es decir, los eventos que se presenten dentro de un predio estarían cubiertos, y esto es lo que conocemos como los costos de limpieza, remediación, restauración. Esto particularmente no es cubierto por la responsabilidad civil general, ya que la responsabilidad civil general requiere como tal una reclamación de un tercero, pero nosotros en responsabilidad ambiental cubrimos las reclamaciones propias. El segundo punto que es bastante importante y es fundamental y diferente de la responsabilidad civil general es que cubrimos las reclamaciones derivadas de contaminación gradual o paulatina, es decir, lesiones corporales, daños materiales, reclamaciones de los terceros por ese evento gradual o paulatino, es decir, de eventos que hayan transcurrido, que se han transcurrido, manifestado, quizás en un periodo superior a los 3 días. Dentro de la responsabilidad civil general existe una exclusión específica, es que no ampara ningún tipo de reclamación de tipo gradual, solamente ampara las reclamaciones por contaminación súbita o accidental durante un periodo de las 72 horas. La otra gran diferencia es que con este tipo de pólizas, básicamente el cliente va acumulando retroactividad, ¿sí? Son pólizas de modalidad claims made, a diferencia de la responsabilidad civil general, que es de modalidad ocurrencia. Y otro aspecto súper importante es el amparo hacia los recursos naturales, ¿sí? En nuestra cobertura de responsabilidad ambiental, la definición de recursos naturales es bastante amplia, de tal manera que tenga algún tipo de tal manera que el cliente pues, tenga cobertura en el cual algún tipo de recurso se vea afectado. Este tipo de definiciones no es clara dentro de la responsabilidad civil general y tiene una exclusión en particular que no cubre el daño ambiental o los daños ecológicos puros. Recuerden que un daño ecológico puro es el que está asociado directamente con la afectación del derecho colectivo de un medio ambiente sano que mencionamos al inicio de la presentación. Estas son como algunas de las principales diferencias y la última, y no menos importante, es que nosotros no compartimos el límite. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si ocurre un evento de contaminación en responsabilidad ambiental, tiene completamente su bolsita, por decirlo así, para atender cualquier tipo de reclamación. En el caso de la responsabilidad civil general, el amparo de contaminación solamente subaccidental es un sublímite, ¿sí? Y es probable que el límite completo de su póliza se vaya en algún tipo, otra reclamación de otro tipo de cobertura, por lo cual probablemente no alcanzaría para responder ante un evento de contaminación de grandes dimensiones. Siguiente, por favor. Y ahora, una vez aclarado un poco el tema del alcance de las coberturas y principales diferencias de la responsabilidad civil general y la responsabilidad ambiental, doy paso a Joaquín para que nos hable un poco acerca de las pérdidas, nos hable un poco acerca de las reclamaciones y las demandas que se han presentado en este tipo de escenarios. Gracias, Andrés.
Como había mencionado en un comienzo, bueno, esto es un conjunto que hemos recopilado de pérdidas, reclamaciones y demandas en esta línea que conocemos, que se han sucedido, que son reales a través de los años, y los cuales, si bien representativos, también son simbólicos. ¿Y por qué lo son? Porque, bueno, cada uno tiene un poco de algunas características especiales, las que ha mencionado Andrés, y que las voy a ir haciendo saber. El caso número 1 habla básicamente habla de la certidumbre que trae un producto monolineal que tiene que ver con cómo es la responsabilidad ambiental. No hay ambigüedad. Y ahora lo voy a explicar por qué. Este caso número 1 lo llamo contaminación dentro del predio, porque así fue, pero fue causada por terceros, no por el propio asegurado. La reclamación aparentemente, bueno, el asegurado nuestro es una parada de camiones, el servicio, mantenimiento, garage, etcétera, asociado a este tipo de giro, donde el asegurado descubre, luego de un fin de semana largo, donde aparentemente las medidas de seguridad no habían sido tan estrictas, la descarga presuntamente ilegal, como así alega, ¿no?, de un contaminante en un estanque de retención dentro del predio. Como había dicho, luego de un tiempo donde no había estado presente el asegurado responsable. Aparentemente lo que se descubre es que, según testigos, que un camión cisterna no autorizado habría descargado un líquido desconocido. No se sabe o sea, con esto quiero decir, no necesariamente tiene que ser un líquido peligroso. O sea, un líquido desconocido en un estanque, cuya función es la retención y posterior liberación de aguas pluviales y de escorrentía del predio. Esto es lo que es un estanque de retención y es muy común en muchos predios en México por distintas razones y están inclusivemente regulados. Aquí viene un poco la certidumbre. El asegurado se siente confiado, el asegurado entiende la póliza. El asegurado sabe y de sus propias palabras, que el producto que ha comprado, contaminación es contaminación. No hay ambigüedades. Y a raíz de eso es que da una respuesta activa, inmediatamente una respuesta a la emergencia. Y ahora vamos a ver por qué. Porque toma las medidas mitigantes y de contención. Adicionalmente, el asegurado informa a la autoridad, cumple con el protocolo, informa a la autoridad ambiental lo responsabiliza legalmente de la limpieza dentro del predio. Para evitar la migración e impacto a recursos naturales, como hablaba Andrés, sensibles, fuera, y exacerbar este problema, ¿no? Porque se encuentra un río por fuera que es un poco el receptor de estas aguas pluviales y de escorrentía. Aquí vengo y traigo un poco en paréntesis o en comillas lo que es la lectura textual de la significancia de la condición contaminante. Y una de ellas es la presencia de contaminantes inicialmente abandonados o depositados de forma ilegal. Esto habla un poco también de la amplitud de la cobertura que está pensada para cubrir varios aspectos operativos o riesgos que puede tener un asegurado. Obviamente por parte de un tercero sin el consentimiento o conocimiento del asegurado responsable. Algunas de las coberturas están listadas que se activan y he hecho lo que es un rango de costos para dar una interpretación entre lo que puede ser un símbolo de peso, hablar de unos $100.000, hasta unos 5 símbolos de pesos pueden ser pasados el $1.000.000, vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Aquí hay remoción, restauración, tratamiento y disposición de todos estos residuos que terminan ocasionando ese costo. El segundo caso habla un poco de los riesgos operativos. El riesgo operativo que tiene que ver con la disposición de residuos. Tan conocido por todo riesgo industrial tiene residuos. Inclusive, como comentaba José Alberto al principio en la introducción de esta presentación, todos generamos residuos y las empresas generan aún más. Estos residuos las empresas los disponen de acuerdo a la regulación, sean peligrosos, no peligrosos, pero aquí viene un componente y es la importancia que tiene, algo que tiene que ver con esta diapositiva, es el aspecto fundamental de una póliza monolineal que hace que se le puedan sumar coberturas que fueron creadas para proteger al asegurado con este tipo de riesgos. Y aquí vamos a ver la responsabilidad ambiental solidaria.
La demanda se genera por procesos industriales que realiza el asegurado, o sea, nuestro asegurado en su planta. Su planta es una manufacturación de colorantes y químicos, un manufacturador químico, es una clase industrial en la cual somos muy fuertes, tenemos muchísimos clientes, y producto de bueno, de su proceso, de su giro, te emite, descarga efluentes a una planta de tratamiento dentro del parque industrial. Bueno, se reconoce que ciertos químicos asociados a su operación o a sus efluentes habrían contaminado el suministro de agua en la zona lindante al parque industrial. Para esto la querella presenta una lista de químicos detectados en estos cuerpos de agua asociados a pigmentos, lubricantes, formulaciones químicas, que son parte del giro de nuestro asegurado, con lo cual se activan los costos de defensa. Es anecdótico, pero también es muy importante mencionar que hay muchas pólizas en lo ambiental que se han llevado más de la mitad del límite en costos de defensa. ¿Por qué? Porque se involucran abogados ambientales de nuestro lado, y esto es una especialidad dentro de lo legal, o sea, y como toda especialidad tiene sus costos adicionales debido al conocimiento, a la experiencia. Algo muy importante y fundamental de asociar con lo que ha mencionado Andrés en la parte legislativa, es que en México la legislación establece la corresponsabilidad en materia de descargas de residuos, de aguas residuales. Bien si la industria lo hace individualmente, independientemente o en conjunto con otras, a una planta de tratamiento de aguas residuales, la planta, de tener un problema en su tratamiento y de existir descargas por encima de las normas oficiales que establece la Semarnat, se vuelven corresponsables todas aquellas partes copartícipes de esas descargas, de esos efluentes. Este fue el caso. El costo del reclamo de la pérdida o demanda se incrementa comparativamente con el anterior debido a la presencia de una acción de clase colectiva, algo que permitió la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental de 2013 que mencionaba Andrés, la apertura de este tipo de acciones colectivas hacia grupos de empresas en nombre de muchos damnificados. Siguiente, por favor. Finalmente, dentro de lo que es estas 3 diapositivas que hemos visto, esta es la última del grupo, que tiene que ver con el producto, uno de los 3 productos, o casi 4, lo voy a mencionar después al cuarto, que comercializamos en México, que es la responsabilidad por contaminación de predios, o RCP. En este reclamo, lo que nos encontramos es con algo bastante importante de mencionar, que es un riesgo más, ¿no? Yo lo llamo como el riesgo operativo. Este siniestro le puede ocurrir a cualquiera. Y vamos a ver por qué. Aquí no hay que realmente estar generando, produciendo, o sea, descargando sustancias peligrosas, etc. No es el caso. De hecho, el asegurado se pasa varios meses investigando el por qué no le llega la cantidad de combustible diésel que compra a sus máquinas y generadores que dentro de su nave industrial. Finalmente, la sospecha se focaliza en la filtración y migración de este combustible en las tuberías que conectan al tanque superficial por fuera de la nave con lo que son estas máquinas por dentro. Es una maquiladora, se dedica a la manufacturación como tantos cientos de miles que hay en México, y a raíz de la reclamación que hace el asegurado ante la sospecha, se contrata una consultora ambiental por nuestro lado, de confianza, con experiencia, con quienes hemos trabajado mucho tiempo, quien investiga y confirma justamente altas concentraciones de hidrocarburos en suelo, agua subterránea, debajo del predio y migrando inclusive. Esto es muy común cuando los hidrocarburos, algunos de fase ligera, como es el diésel, logran acceder al agua subterránea, y es muy importante dentro de los puntos de suscripción que mencionó Andrés, cuán profunda a veces está el agua subterránea en un predio industrial, y migra fuera de este predio. Ahí, ¿por qué lo menciono? Porque ahí se involucra con agua. Se involucra Semarnat y Profepa. Esto se vuelve un caso muy, muy complejo, y bueno, evidentemente la causa sí fue la corrosión y movimientos sísmicos. Está muy claro que en nuestros productos no excluimos fuerzas de la naturaleza, etc. Entonces, se trabaja en conjunto, y esto es de lo que va a hablar un poco Daniel más adelante, la importancia del trabajo en equipo, porque este fue un caso donde
Se trabaja en conjunto entre abogados ambientales, la consultora, el ajustador y las autoridades durante 2 años para liberar finalmente al asegurado de obligaciones de remediación. Aquí los costos de restauración son significativos porque hubo que romper el parqueadero, el estacionamiento de los vehículos, a veces las cosas son más complejas de lo que parecen y más caras de lo que significan. Un punto muy importante en la suscripción es que si bien el tanque era superficial, las tuberías eran subterráneas, algo que no había sido tenido en cuenta. Aquí me voy con un símbolo peso 2x4, que, bueno, es incremental con respecto al anterior. Siguiente, por favor, y ahí se ven las coberturas que han impactado. Es muy importante, hay un punto que me quedó pendiente, pero no nos podemos quedar en esta diapositiva, marcar que cuando se habla de recursos naturales, está bien que la póliza define flora, biota, parecen aspectos bastante intangibles, pero el agua subterránea a 3, 4, 5, 10 metros por debajo de una propiedad es un recurso natural. En muchos casos deja de ser propiedad del asegurado. Es un recurso del cual se puede estar o tener que beneficiar un predio lindero, etc. Y esto a veces con agua lo hace saber, y por eso la activación de esta póliza también. Entonces, esos 3 ejemplos fueron lo que es RCP, así le llamamos a responsabilidad por contaminación de predios. El siguiente producto tiene que ver con la RCC, responsabilidad por contaminación de contratistas, y ahí vamos a ver 2 casos. Lo importante de estos casos es entender que estos contratistas no ocasionan generalmente pérdidas, problemas en su propio predio, sino que ejecutan servicios, trabajos para un tercero, para un cliente, siempre es el caso, y donde se ocurren donde ocurre la creación o la exacerbación de una condición contaminante, producto de un desconocimiento, como es el caso 4, de una exacerbación o de una negligencia, quiero decir, en el caso 5. A lo que me refería con exacerbación es que se puede generar una condición contaminante o se puede exacerbar una existente que sea conocida o desconocida por el asegurado. El asegurado no siempre conoce exactamente todos los aspectos, y esto es algo que los contratistas tienen que tener mucho cuidado. Esta es una póliza que ha sido altamente demandada en los últimos tiempos en México por los clientes, en caso de licitaciones a contratos. El caso 4 es la demanda de un cliente, donde nuestro asegurado, que se dedica al abastecimiento de combustibles, químicos y aceites a tanques superficiales en predios, no hace las preguntas pertinentes, y el asegurado había desconectado uno de los tanques para ser reemplazado. Se vierte el producto y el producto se filtra inmediatamente dentro del predio de su cliente, y esto genera un reclamo, o sea, una demanda por parte del cliente. Entonces, acá hay un punto muy importante, que la mayoría de los casos, los reclamos vienen por parte de los clientes, de los asegurados, pero hay un 20% de los casos que vienen por parte de terceros, porque esta condición contaminante migra por fuera del predio y afecta a terceros que van contra el cliente y contra el contratista. Y ahí es donde el cliente también va contra el contratista. El quinto caso, muy similar, aquí nuestro asegurado se dedica a la limpieza industrial de maquinaria, tanques superficiales, etcétera, instalaciones en general industriales, realizando una de las tareas de limpieza, de un tanque, el efluente generado se filtra, contaminando la superficie y el suelo. Una palabra importante, y en esto lo quiero marcar: el suelo, hablamos de los recursos naturales, pero la superficie del asegurado también, o sea, no es un recurso natural, pero también la cubrimos. Entonces aquí pueden ver un poco los rangos en cuestión de costos, y estos costos están siempre muy atados a la velocidad de la atención a la emergencia, a la importancia de esta contención que podemos brindar en tiempo y forma. Fundamental para los asegurados, cuya importancia es poder continuar operando, poder continuar con su giro y no detenerse. Siguiente, por favor, Oscar. Muy bien, un caso más de la RCC, responsabilidad por contaminación de contratistas. Aquí vamos a hablar de obras, proyectos y el daño a los recursos naturales. Algo muy común en lo que tiene que ver con la infraestructura.
obras viales, y algo paradigmático en este caso es que se trata de tierra, puramente tierra. No hay un residuo peligroso, no hay una sustancia de tipo química, y vamos a ver por qué se activa la póliza. Aquí el contratista, ante una visita de la autoridad que había viabilizado este proyecto de concesión vial, reconoce en esta visita una incorrecta disposición de tierras, según el permiso original, del lado incorrecto de la vía, con el consecuente daño de un área natural protegida. Total desconocimiento, inclusive una negligencia inesperada y no intencional del asegurado, quien había dispuesto kilómetros de tierra provenientes de estos trabajos de expansión en el lado incorrecto, dañando materialmente una gran extensión de recursos naturales federales. Esto provocó, se lo forzó a la remoción, traslado, disposición y compensación de aquellas zonas o recursos naturales que no podían ser remediados para volver a su estado base. Hablando acá del concepto su estado original del que habló Andrés. Este fue un siniestro muy significativo y paradójicamente un siniestro que no estuvo asociado a algo químico o peligroso. Simplemente leyendo la póliza, uno se da cuenta de que un caso como este está cubierto. Y este es el último caso de RCC. El siguiente, por favor. Tenemos un producto más. A raíz de ese producto de RCC tenemos, en el cual no he traído casos, pero tenemos un producto, digamos, satelital, al cual le podemos agregar los errores y omisiones, que es la responsabilidad profesional. Entonces tenemos un combo que es para ese tipo de contratistas. En algunos casos podemos dar errores y omisiones, responsabilidad profesional, junto con la responsabilidad por contaminación del contratista. Ese es el producto al que me refería como cuarto. Esta es la responsabilidad por contaminación durante el transporte. Y aquí este es un fácil ejemplo, es muy ilustrativo. Los conocemos, es el transporte entre punto A y punto B con la carga y descarga, tanto en predios del cliente como en predios del asegurado. Esto es muy importante de distinguir. En este caso, un transporte de químicos donde se pierde el control, y aquí quisiera decir que no necesariamente tiene que haber un accidente en este producto, no tiene que haber una colisión, o vuelco. Muchas veces se ha perdido la carga por errores de válvula, por falla en las válvulas o por distintas razones que no han tenido que ver con un accidente y están cubiertos. Se vertieron, generalmente es el caso, y si bien vemos mucha frecuencia, la severidad depende, y esto es un rango muy amplio, con el tipo de producto transportado. Tenemos una gran cantidad de clientes que transportan químicos, y sobre todo los líquidos migran de manera muy rápida, y generalmente siempre es el caso, más del 50% hay un impacto a recursos naturales, sea en propiedades linderas a la vía pública, que cada vez, debido a la urbanización, cada vez son más comunes. Este es el último caso. Importante destacar en este caso también es que los aspectos que tienen que ver con el cumplimiento legal. Este es uno de los productos muy demandados últimamente por las disposiciones de la CEA. Y con eso finalizo lo que es la presentación de pérdidas, reclamaciones y demandas, dándole lugar a Daniel para hablar sobre los ajustes. Gracias, buenas tardes de nuevo a todos. Sí, ya pues con lo que ha presentado pues Andrés y Joaquín, vamos a dar pues un paso por lo que serían pues las etapas que se van cumpliendo en el manejo del incidente al momento en que nosotros comenzamos a intervenir. Es importante destacar que como ajustadores, nuestro, papel principal se convierte como en un gerente de proyectos. Entonces vamos a estar monitoreando, coordinando y controlando cada una de las actividades y acciones en las que conjuntamente junto con Berkeley y el asegurado vamos avanzando en el manejo
del ajuste, ¿no? Como primer paso, tenemos pues la notificación, lo que llamamos el FNOL, eso es el First Notification of Loss, donde normalmente lo que se utiliza es, tenemos a disposición una línea 800 que está disponible pues los 365 días del año, 7 días a la semana, 24 horas al día. Como sabemos, pues los eventos no se planifican, entonces pues tenemos esa disponibilidad durante todo el tiempo para la notificación del incidente en el momento en que ocurre. Al momento en que se hace la notificación, inmediatamente a través de esa línea 800, el ajustador es notificado y comenzamos pues con el gerenciamiento y el manejo del incidente y nos ponemos en comunicación ya inmediato pues con el asegurado o quien se determine como el contacto en el momento de la notificación y obviamente bueno se le da aviso a Berkley en ese sentido para comenzar pues los trabajos en conjunto. Una vez ya completado el proceso de notificación, pasamos a lo que denominamos pues, el primer paso de todo este proceso después de la notificación, que es la evaluación, donde nuestros asesores internos, en función de la información que se obtuvo de la notificación del incidente, hacemos una evaluación, ya como vimos en las láminas anteriores, pues hay una diversidad enorme de incidentes posibles. Entonces, nuestros asesores especialistas, pues hacemos un triaje para determinar, pues, hacia dónde enfocar nuestra investigación, ¿no? Entonces, ya en conjunto, ya con los asesores, comenzamos nuestro proceso de investigación, comenzamos ya a ver, pues, lo que sería el impacto del evento en función de las coberturas dentro de la póliza. Designamos ya, una vez que identificamos y hacemos ese triaje y vemos la cobertura de la póliza, hacemos la designación ya de especialistas más enfocados pues, con los manejos dependiendo del tipo de incidente, afectación, como bien decíamos, ¿no? Puede ser especialistas en flora, fauna, en bosques, aguas, suelos. Entonces, ya comenzamos a hacer ese trabajo en conjunto, como bien comentaba Joaquín, es un trabajo lo que involucra muchas personas y muchos expertos para poder llevar a cabo la gestión y el manejo del incidente, ¿no? Una vez pues que hacemos esa designación de especialistas, ya se hacen las coordinaciones respectivas con nuestros paneles de proveedores que ya serían para la actuación sobre el incidente, para poder entonces ir ya comenzando con el plan ya de contingencia, ya sea propio del mismo asegurado, que muchas veces pues el asegurado tiene sus planes de contingencias o si se determina pues de que o el plan de contingencia de pronto no es suficiente, no es lo adecuado, se apoya para desarrollar pues un plan de contingencia en función de los expertos y proveedores que tenemos para poder definir un plan de contingencia efectivo. Una vez que ya completamos ese paso de la evaluación, pasamos ya al proceso de implementación, donde ya ese plan de contingencia y mitigación, que es lo primero pues que se activa, vamos gerenciando la implementación de esos planes. Nosotros ya también vamos tomando información, vamos haciendo la evaluación preliminar de los daños para ir obviamente enfocándonos hacia el proceso de valoración. Vamos verificando si ciertamente hay terceros afectados, involucrados en el proceso, que como bien decíamos, pues puede ser pues en los propios predios del asegurado o predios pues de terceros afectados, y también pues en ese momento durante la implementación pues vamos validando esa afectación hacia terceras partes, ¿no? Y dentro de toda esta ejecución vamos haciendo ya también el monitoreo y el control de las acciones de estos proveedores ya, y respaldados por nuestros especialistas para garantizar con el asegurado de que todo lo que se está activando e implementando va acorde
con ir liberando la responsabilidad del asegurado en este sentido, ¿no? De la parte de la contaminación. Y en función de que se va haciendo la implementación, vamos también pues actualizando ya a los stakeholders, a los relacionados, de todas las actividades y del avance que se tiene de la aplicación de los planes que se están llevando a cabo. Y una vez ya pues implementado todo el plan, ya se hace a través, obviamente, de nuevo, a través del ajustador, vamos haciendo el seguimiento de precisamente el plan de mitigación, de contención, que es la parte inicial, y vamos ya también en el interín armando ese plan de remediación necesario. Vamos viendo cuál es el impacto legal. Como ven, hay un marco legal bien robusto, principalmente aquí en México, como bien expuso Andrés, donde ciertamente vamos también, si es requerido, pues en la parte con nuestros proveedores y asesores, vamos dando pues un acompañamiento al asegurado para que se vaya dentro del marco legal, vaya ejerciendo todas las acciones que son necesarias. Hacemos pues ya el levantamiento de ese plan de remediación, integramos como las soluciones de nuevo con nuestros proveedores, con los asesores, de manera tal de ayudar también al asegurado en todo este proceso de la liberación ya del predio, y va a ir volviendo otra vez a ese estado base para que pueda el asegurado retornar a su business as usual que tenía antes del incidente, ¿no? Y bueno, al final también en ese seguimiento, una vez entendido cuál es el impacto de terceros afectados, pues llegar y mediar también con estos terceros para poder hacer una compensación en base pues a las coberturas que se tienen dentro de la póliza. La siguiente lámina, por favor. Como flujograma de proceso, ya digamos identificado, digamos las acciones del cómo hacemos las cosas, pues ya identificar en quién estaríamos como actores involucrados en el proceso. Como bien le decía, pues en el proceso de notificación, el asegurado hace la notificación del incidente al 0800, donde aquí en este 0800 pues se captura toda la información del reclamo y el alcance de lo que puede indicar el asegurado en función de los daños pues que pudiera haber identificado en su momento, y inmediatamente nos hace la notificación a nosotros, donde tomamos pues la notificación del incidente y activamos el ajustador o el project manager, el gerente de incidentes para el manejo del evento. Hacemos la notificación a Berkeley, quien obviamente recibe la notificación, hace registro de siniestro y ya activa la póliza correspondiente en función del asegurado. Luego nosotros hacemos ya, como les comentaba, en esa parte de la notificación inicial, hacemos la comunicación con el asegurado, hacemos el contacto, hacemos ya también la apertura con la comunicación, los especialistas y asesores nuestros de Crawford, los ponemos en contacto pues, en ese trabajo en conjunto con el asegurado, nuestros asesores especialistas, para ir ya armando el proceso y los planes de contención y validando de que todo se esté haciendo de la manera correcta. Luego se coordina la visita de inspección del sitio, activamos a los proveedores que nos van a acompañar a nosotros como ajustadores ya a la visita al sitio para validar de nuevo de que esa evaluación inicial se esté implementando de manera correcta, y continuamos con el análisis de pólizas y cobertura a medida que vamos avanzando en el manejo y conociendo más detalles del incidente. O sea, seguimos haciendo el seguimiento de las acciones de contención, remediación, hacemos el ajuste con el aviso preliminar de una determinación preliminar de la pérdida, una estimación con las acciones ya realizadas y por realizar en función pues del incidente y la evaluación en sitio que hacemos. Y de nuevo hacemos pues ya el seguimiento
de nuevo a esos planes de contención, remediación, ya controlando las acciones en sitio y en conjunto con el asegurado, quien ya en esta es la etapa en que comenzamos ya a documentar y a recibir pues toda la información soporte para poder ir realizando nuestro proceso de determinación y ajuste, y obviamente, bueno, de nuevo, reportando a Berkeley como parte de el stakeholder para en conjunto ir avanzando en el proceso de control y activación de los planes que se tienen para la remediación del caso. Hacemos el seguimiento completo desde el principio a fin. Apoyamos al asegurado también en los procesos necesarios ante las autoridades competentes para la liberación de los predios. Es necesario, como bien decía Joaquín, con agua, por ejemplo, que necesitaríamos ya en el momento de que se está completando el proceso de remediación, hacer todos los procesos de caracterización y titulación, de caracterización de suelos, titulación de agua, etcétera, para poder entonces decir, bueno, sí, ya el predio está completamente limpio para que nos den el acta de liberación. Y eso es parte del proceso de acompañamiento que se hace con el asegurado en el proceso. Y bueno, al final ya una vez avanzado en el proceso, hacemos nuestro proceso de ajuste y determinación de pérdida, se le notifica ya a Berkeley ya para ya comenzar pues por el proceso de indemnización y el cierre administrativo del proceso. Siguiente, por favor. Ya, bueno, conocido ya cómo se hace y quién lo hace, pues en términos generales contamos con es nuestro panel de expertos, ya el ajustador actuando como project manager, como gerente de proyecto, coordinando nuestro grupo de especialistas y los asesores y proveedores. Vamos formando un equipo de expertos multidisciplinarios para acompañar desde el principio hasta el fin del proceso y podamos que sea un proceso que sea fluido y eficiente para el manejo del reclamo dentro de la diversidad del incidente, ¿no? Que bien pudimos observar anteriormente las diferentes clasificaciones que se puedan tener. Y bueno, dentro del ciclo, vemos aquí pues el pastel que sería como el ciclo de actividades, de acciones, del ciclo de vida del proceso, donde el ajustador de nuevo como gerente del incidente va controlando, gestionando cada una de las etapas, ¿no? Y donde de nuevo vinculados desde el principio con el asegurado, se acompaña durante todo el ciclo de vida del reclamo para llevar pues a buen término el proceso de manera fluida y eficiente para el manejo del reclamo del seguro. Gracias. Muy bien, pues. Oye, pues se ve, perdón Alejandro, iba a comentar que se veía todo muy simple en el diagrama que hace Daniel, pero eso no sería posible llevar a cabo de una manera ágil si no tuviéramos un texto que fuera muy claro en materia de todas las coberturas que ofrece el seguro de responsabilidad ambiental. Y bueno, pues el de Berkeley es un texto que lleva ya algunos años en el mercado y que hace posible que este trabajo que tiene que ser Daniel lo haga de una manera fluida y que la indemnización salga como lo espera un cliente. Perdón, Alejandro, te quité la palabra. No, justo te iba a pedir si nos podías apoyar con algunas preguntas sobre el tema. Sabemos que tú y, bueno, el despacho en donde te desarrollas ahí en Interprotección, pues tienen más experiencia en este tema y te invito a que nos ayudes con algunas preguntas sobre lo que vimos y sobre los casos, por favor, José Alberto. Claro, con todo gusto. Pues mira, primero, que me pareció muy interesante la exposición de todos, pero en particular un tema muy importante que mencionaba Andrés, y es el tema de los que están expuestos a ocasionar un daño. Y sobre esto yo le preguntaría, si solamente aquellos que menciona el artículo 147 de actividades o productos peligrosos
son los únicos que están expuestos y son los únicos a los que nos debemos acercar a venderles este seguro? Una pregunta, José. Y esta pregunta nos la han hecho muchas veces. Nos han preguntado si realmente nos tenemos que atar literalmente a la ley en el sentido, solamente requiere el seguro las sustancias tóxicas o peligrosas, y la respuesta es no. Cualquier tipo de sustancia en lugar incorrecto puede contaminar. Te puedo contar una anécdota de mi trabajo anterior en otra compañía en la cual suscribí ese tipo de riesgos. Nos pasó un siniestro con leche. ¿Sí? La leche no es una sustancia tóxica, no es una sustancia peligrosa. Sin embargo, la leche bajo ciertas condiciones se puede transformar en ácido y efectivamente pasó. Ocurrió un siniestro con leche, la leche por las condiciones climáticas de clima superior a los 40 grados se transformó en ácido láctico y dañó completamente un terreno. Entonces uno creería, pero el que transporta leche, ¿por qué requiere un seguro ambiental si no está en la categoría francamente riesgosa? La respuesta es que cualquier sustancia en lugar incorrecto puede generar eventos de contaminación. Y que esta póliza no es solamente para cubrir lo tóxico, lo peligroso, es decir, cubre todo, cubre tanto tóxico, peligroso como lo no peligroso. Y es ahí donde quizás de pronto nosotros tenemos el estereotipo o pensamos que solamente lo vamos a requerir para lo que pueda tener en nuestra imaginación un efecto directo sobre el medio ambiente, pero no lo consideramos un poco más allá, quizás por lo desconocemos. Muy bien, muchas gracias. Y pues profundizando más en tu respuesta, fíjate que yo tuve una experiencia con un cliente de real estate, alguien que rentaba ubicaciones y uno de sus inquilinos cuando se va le deja el predio pues totalmente contaminado. Y el responsable pues era realmente el poseedor del inmueble y tuvo que pagar 3 veces el valor del terreno para remediarlo, ¿no? Y si hubiera tenido una póliza de seguros de contaminación, le hubiera ido mucho mejor. Lo poco que sé de ambiental, en gran parte se lo debo a Joaquín, porque hace algunos años Joaquín empezó a promoverlo en otra broker en donde estaba y fue el que me indujo al tema de la responsabilidad ambiental. Así que, Joaquín, platícame desde entonces, ¿cómo has visto la evolución del seguro de responsabilidad ambiental en el mercado mexicano y cuáles son tus expectativas en los siguientes 3, 5 años? Bueno, la evolución, digamos, de mi parte indirectamente desde el 2010, que comencé a participar con México, el 2012 directamente involucrado, ha sido exponencial. El crecimiento en, digamos, en primas, en cantidad de clientes, pero fundamentalmente en concientización, entendimiento y el concepto de la aplicación de este producto. Puedo decir que a nivel legislativo hemos sido definitivamente favorecidos, porque las leyes no solamente han evolucionado, tanto las leyes que mencionó Andrés como todas sus actualizaciones, pero también este tema de la SEA, ¿no? Y cómo atacó el sector de los hidrocarburos, de la distribución, el almacenamiento en estaciones de servicio, gasolineras, y la importancia que ha empezado a tener la fiscalización, algo que realmente del 2017 a la fecha ha cambiado. En el 2012 nos costaba todavía, pues, una respuesta que veíamos mucho de muchos clientes directos, nos decían, pues, sí, la ley muy linda, y a mí nadie me viene a pedir absolutamente nada. Ahora está ocurriendo totalmente lo opuesto. O sea, agencias como la CRE, como la SEA, como inclusive Semarnat y Profepa están detrás de muchos clientes y básicamente es como supeditarse y jugársela a la última hora, cuando realmente la soga al cuello tienen que salir en 48 horas para que no le traben la operación. Ahora, los siguientes 3, 5 años, yo creo que esto no se va a detener. Yo creo que México va a seguir teniendo el número 1 en esta línea, como en Latinoamérica. Y va a haber inclusive puedo mencionar que hace poco se me han acercado algunos corredores americanos,
me han preguntado, ha llamado la atención el crecimiento que hay en México, ha pasado la frontera y algunos corredores que actualmente no están, que son especialistas en ambiental en Estados Unidos, como los hay, que producen, un corredor que produce $400 millones en pólizas de ambiental exclusivamente en Estados Unidos, hace poco me llamó, me pidió una reunión y me indicó que van a comenzar a operar en México, debido al crecimiento que están observando. Entonces esto habla un poco de lo que viene, ¿no? De lo que otros ven, que hay que estar atentos porque es un crecimiento que nosotros estamos viendo desde Berkeley prácticamente exponencial, una duplicación de la cartera en todo aspecto. Esto de los hidrocarburos, de oil and gas, de la distribución de petrolíferos, de varios aspectos que rodean la industria, es fundamental empaparse y entender, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo puedo vender? ¿Qué factores tengo que mencionar? Creo que esto no se va a detener y es una línea sumamente emergente, yo diría que hoy en día es más que una línea emergente, es un riesgo más, a la par de tantos otros riesgos como son cyber, como ensayos clínicos y otras líneas que ofrecemos, pero fundamentalmente va a seguir creciendo. José Alberto, estás en silencio, tu micrófono. ¿Ya me escuchan otra vez? Ya. Perdón, Joaquín, te estaba comentando. Uno de los principales problemas que tenemos a veces como asesores de riesgo es hablar del límite máximo de responsabilidad que le puedes ofrecer a un cliente. En responsabilidad civil, pues sí, habría que ser mago para saber cuál es el límite, pero quizá nos podrías guiar cuáles son los montos que generalmente en el mercado mexicano están utilizando para este tipo de riesgo. Sí, esto es algo que tiene como muy particular y es un arma de doble filo, que tiene lo ambiental. Lo ambiental tiene una gran ambigüedad, incertidumbre, no es la palabra ambigüedad, la palabra es incertidumbre en el costo final de una limpieza, de defensa, si se vuelve litigioso, de impacto, porque no es como cuando un edificio se prende fuego en property y uno puede evaluar cuánto costaba el edificio, cuánto cuesta construirlo de nuevo. En ambiental, hasta que no se evalúan los daños personales que se manifiestan con el tiempo, hasta que no se evalúan los recursos, hablamos de tratamiento, disposición, y ese caso que mencioné de 2 años, un siniestro que parecía, digamos, de un comienzo de $200.000 terminó siendo 3 veces o más de ese valor, porque regulatoriamente el brazo de la autoridad no nos soltaba. Entonces tú tienes que seguir monitoreando, tienes que seguir pagando, Entonces, hoy por hoy, en México, el número de oro es el $1.000.000. Es el número que más se vende, que más se pide. Es un valor que diría, es un valor que está bien. Es un valor en benchmarking. Ahora, luego esto parte de un trabajo que podemos participar, que podemos asesorar, donde cada asegurado tiene que un poco trabajar en la identificación, evaluación y decisión de transferencia de los riesgos que reconoce en su operación. En ese aspecto lo podemos asesorar. Hay riesgos que merecerían un 3, un 5 y hasta un 10. Pero hay aspectos que, bueno, dependen del presupuesto y esto es un gran factor por los cuales se deciden muchos clientes, por presupuesto y no por gerenciamiento 100% del riesgo. Pero también tenemos límites de 500 y hay quienes piden un poco menos, porque si hay algo ambiguo en las regulaciones es que las leyes piden límites mínimos. Son límites mínimos los que pide la SEGA, no son límites máximos. Inclusive son ambiguos en el sentido que las estaciones de servicio piden $275.000, pero si tienes una o tienes 20, no te indican si tienes que multiplicarlo por 20 al límite, no lo dice. Entonces, ¿quiénes piden? Pero donde participamos como consultores, que bueno, mira, 250 puede sonar muy poco, 20 veces eso mucho, podemos dar una idea porque tenemos una cartera ya significativa. Yo diría que el 1.000.000, 2, 3 son opciones hoy en día muy, muy saludables para lo que podría pasar. Pues bien, muchas gracias. Y has estado mencionando, o en general, se ha estado mencionando el tema de las leyes. Tal vez, Andrés, nos puedes ayudar diciendo qué entidades son las que están encargadas de fiscalizar que todo esto se cumpla.
Sí, José, pues básicamente hemos evidenciado que tenemos diferentes entes. Uno es la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, y es la que va y te hace la inspección, ¿sí? Y obviamente esto está, digamos, de alguna manera direccionado por la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces llega la Profepa a tu instalación, a tu predio, y empieza a verificar, por ejemplo, tú estás en... Sabemos que esa ley da unos mínimos y empieza este ente regulador, esta propuesta, a mirar, pues obviamente si él tiene, si da cumplimiento a esa legislación y si tiene el seguro ambiental. Otro de los que están fiscalizando, los que se encargan de esta vigilancia es Conagua, que es la Comisión Nacional de Aguas, y también tenemos otro ente que se llama COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y esto es cuando se envuelve algún componente de salud pública, es decir, cuando hay un posible impacto a la salud de las personas. Son como, podría decir que los 4 principales entes que definitivamente tienen los ojos puestos en el mundo ambiental. Muchas gracias, Andrés. Y para concluir mis preguntas a Daniel, ¿ha habido algún tipo de riesgo o actividad que veas que continuamente empieza a ser más repetitiva su riesgo de contaminación, o bien que ha sido un desafío para Crawford el hacer un ajuste? Sí, bien, sí, importante, ¿no? Considerar, por ejemplo, el desarrollo inclusive de nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, las tecnologías eólicas, por ejemplo, que están, que son de grandes extensiones, donde hay equipos y donde se están realizando mantenimientos, por ejemplo, a aerogeneradores, por ejemplo. Sí, ciertamente que durante la etapa de erección y construcción tenemos las pólizas para todo riesgo de construcción. Luego de eso, pues sí, queda el funcionamiento de estos equipos dentro de estos predios, donde normalmente son, primero que están en sitios muy remotos, donde siempre están o rodeados de espacios protegidos o están dentro de espacios protegidos. Entonces, ver más allá del riesgo de decir, bueno, no tengo la propiedad, pero esa propiedad puede en algún momento también estar afectando el entorno en función de lo que se está realizando en su función básica, ¿no? Entonces, parte de esos nuevos riesgos es, por ejemplo, ese alcance en estas áreas remotas, donde ciertamente, bueno, ocurre un incidente y el reto es, bueno, tenemos que estar ya de manera inmediata en esas áreas, y tenemos que, la dificultad de accesar a esas áreas de manera lo más rápido posible para poder ya, como les decía en un principio, ir aplicando, levantando esos planes de contención para evitar la propagación del incidente, y luego ir también con los proveedores para ir haciendo la parte de remediación, ¿no? Entonces, esto cada vez con estas nuevas aplicaciones, implementaciones de estas nuevas energías y digamos que el control más estricto de la parte regulatoria, pues hace ciertamente que el reto de ese project management que nos toca a nosotros como ajustadores en el proceso del manejo del incidente, pues sea un reto cada vez mayor, ¿no? Entonces, es importante también entender pues la evolución industrial y la parte de la evolución de estas nuevas energías, pues levantan pues ese punto de nuevos riesgos que puedan estar también evaluándose en este sentido, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Pues Alejandro, te dejo el micrófono para las preguntas abiertas, si es que quieres hacer alguna. Sí, muchas gracias, José Alberto, y muchas gracias a todos. Bueno, yo primero quería comentar que en la primera pregunta que hizo José Alberto sobre
en qué materiales tendríamos que preocuparnos en tener nuestra cobertura ambiental. Yo estaba así porque pues me acordé del primer ejemplo que nos puso Joaquín, donde el simplemente haber hecho un trabajo de tierras para un camino y haber tirado el material en un lugar no destinado para esto, simplemente eso ya ocasionó un problema ambiental, ¿no? Con la flora de la zona, etcétera, como nos comentó Joaquín. Entonces, realmente, ¿quiénes vamos a contratar el seguro? Porque al parecer, y por lo que nos han platicado y los ejemplos, pues sí, expuestos estamos todos, ¿no? Entonces, creo que la principal enseñanza para mí, que no conozco mucho del tema, es lo amplio de la exposición al riesgo que tenemos, porque lo natural es que cualquiera diga, yo no tengo gasolinera, yo no manejo productos derivados del petróleo, yo no manejo fertilizantes, yo no me tengo que preocupar, y realmente no es así. Yo creo que tenemos que estar mucho más preparados, porque esta cobertura nos puede aplicar pues prácticamente a todos. Muchas gracias, y quiero hacer algunas de las preguntas del público, si me lo permiten. Omar, ¿nos podrías poner, por favor, a ver si nos puedes compartir la pantalla con los casos? Porque un amigo de aquí de Tampico, Beto Solves, nos hace varias preguntas con respecto a los casos, y ustedes los tendrán muy frescos, pero el resto de la gente que nos sigue igual y no tanto. Él nos dice que el caso 4, él piensa que es una contaminación súbita y que pudiera entrar en la responsabilidad civil de contaminación normal, súbita y por accidente, más que por una póliza ambiental. Eso es lo que cree Gilberto Solves, y nos pregunta si está en lo correcto o no. Tal caso, esa la puedo responder yo, Alejandro. La situación sí. La situación, muchas veces los contratistas se encuentran con situaciones que han sido de índole súbito, digámosle repentino, imprevisto o accidental. Lo que hay que leer muy bien primero es el siguiente punto. Esto no es digamos, es la responsabilidad civil general del contratista, donde habría que ver si en la póliza qué tipo de cobertura tiene al respecto. Segundo, habría que ver si estos límites están compartidos, o es una póliza dedicada, digamos, si tiene cobertura dedicada o no. Pero si fuese súbito y accidental, hay algo que dicen todos los endosos, y es que la manifestación del evento, de la ocurrencia, tiene que sucederse dentro y ser reportado dentro de las 72 horas. Muchos casos sí caen bajo esta condición y pueden ser usados de esta manera. Son más los casos donde la manifestación, y en este caso porque es la volcadura de un químico, pero tenemos muchos contratistas que se dedican a la remoción de sustancias peligrosas que digamos, como puede ser el asbesto, como pueden ser ciertas sustancias químicas, que han dejado trazas, o sea, el caso en sí que muestro es simbólico, y ahí está la decisión de cada asegurado de cómo protegerse. Pero lo que vengo a traer es un ejemplo de que a los contratistas, dependiendo de sus riesgos, pueden y deben considerar una cobertura un tanto más amplia, dado esto de la manifestación, los daños personales, ni hablar si hay recursos naturales involucrados, no siempre son detectables, tangibles y mesurables en 3 días. Ni hablar después el tema de conocimiento, de respuesta a la emergencia, a no ser que me digas, esa póliza de responsabilidad civil general tiene atención a la emergencia, tiene un 0800, tiene gente detrás que sabe sobre ambiental, que conoce las leyes y que sabe cómo atenderlas y tratar la materia. Hay muchas pólizas y muchos departamentos de siniestros de RC General hacen agua porque no es lo suyo, nunca fue intencionado de esa manera. Nosotros venimos a tener un producto desde fines de los 70, principios de los 80, dedicado a nivel internacional a cubrir esos gaps, esas lagunas que ha dejado la RC General, que nunca fueron intencionadas. Entonces, la respuesta es sí y no, en cortas palabras.
No, y aparte el tema del tiempo creo que es muy importante y la modalidad de contratación de occurrence o claims made puede hacer toda la diferencia en la amplitud de la respuesta, ¿no? Exactamente. O sea, hay varios componentes que no es solamente la temporalidad de, pues esto cae en esta póliza, porque uno empieza luego, y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A quién llamo? ¿Y quién sabe de esto? Hay un tema que es muy importante en la respuesta a la emergencia, y en ese caso ocurrió, que el asegurado pudo responder a tiempo, gracias a un 0800, con una póliza ambiental dedicada, y evitar la sanción económica. Esto lo pueden ver en la legislación, que las multas y penalidades se aplican cuando no se remedia a tiempo, cuando no se toman medidas de prevención y contención en tiempo y forma. Entonces, inclusive la LFRA indica que detenerse una póliza ambiental para el problema, se evita este problema, porque es como tener lo que el regulador al fin del día espera, la solución. No el debate entre, fue súbito, fue accidental, fue repentino, crónico, digamos, progresivo, paulatino, todos estos sinónimos que utiliza el mercado, que a veces nos quedamos en la semántica, pero al fin del día, cuando ocurren las cosas, se solucionan de otra manera. Gracias, Joaquín. Y si me lo permites, yo abundaría en el tema, y no todas las pólizas de responsabilidad civil, ya sea de transportista o la RC General, te cubren los daños de remediación. Muchas veces te hablan de la contaminación o el daño al tercero, pero la remediación no, y la póliza de responsabilidad ambiental sí lo cubre. ¿Cuál es la diferencia? Un camión de cloro se cae encima de un sembradío, pagas como póliza de responsabilidad civil el sembradío e incluso recoges el cloro, pero no puedes seguir plantando ahí, sino hasta que remedies el terreno, y eso puede durar hasta un par de años. Ese costo no está amparado en la póliza de responsabilidad civil general o en la del transporte. Es verdad, es un punto muy válido, porque no hay solo que ver el párrafo donde dice lo que se cubre, hay que leer todas las exclusiones de lo que no se pretende cubrir dentro de lo que se dice que se cubre. Y ahí vienen las ambigüedades, ahí vienen los conflictos, y ahí vienen los debates que el mismo corredor se encuentra en una situación de debate, de conflicto, de falta de claridad, de ambigüedad, pues estará cubierto, es una discusión que tengo que tener, o está bien claro en blanco y negro. Aquí no hay duda. Inclusive en el mismo análisis de la póliza, en la misma exclusión de contaminación en las pólizas de responsabilidad general, eso también se encuentra, ¿no? Entonces, por eso que eso le da mucho más relevancia a tener una póliza de responsabilidad ambiental en este caso. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Alejandro Tapia, que nos dice que el artículo 18 de la legislación ambiental requiere una suma asegurada de $45,000 por unidad. En el caso de transporte por medio de autotanques, y me pregunta que si ellos tienen 50 unidades, que si existe un monto máximo o es estrictamente una suma por unidad, si tienen conocimiento de esto. Andrés, ¿quieres responderla? Si no, la respondo yo. Bueno, esa pregunta es muy curiosa porque nos la han hecho en algunas oportunidades y básicamente está muy asociada a que la ley no es tan clara, ¿sí? Y la ley lo que nos menciona es que debe ser 45,000, pero dice, bueno, ¿y qué pasa? 45,000 por unidad, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un lote de 1,000 carros? Tendríamos que multiplicar ese límite de 45,000 por los 1,000 carros. Y la respuesta es que nosotros en ese sentido actuamos más como consejo de qué sería el valor adicional, el valor indicado, ¿sí? El valor del límite de cobertura, ya que la ley no te lo aclara en el sentido de que debes multiplicar ese valor de 45,000 por unidad para llegar a un valor máximo. Entonces nosotros actuamos de alguna manera como consultores dándole una idea de lo que puede ser un límite. No necesariamente quiere decir que hay que multiplicar ese límite de $45,000 por las 1,000 unidades que yo tengo, ¿sí? No sé si Joaquín quiera compartir un poco más de esto que ya anteriormente nos han preguntado y que nosotros hemos de alguna manera dado ciertas respuestas en este tipo de preguntas.
Es exactamente lo que dijo Andrés, un poco analógicamente con lo de las gasolineras. Las leyes han sido creadas siempre en todas las jurisdicciones de manera ambigua. Lo que luego les trae certeza es la jurisprudencia. Lo que nosotros podemos dar a falta de jurisprudencia o eventos que aún no han sucedido es un poco el benchmarking, ¿no? El conocimiento, digamos, portfolios. Si una gasolinera precisa $275.000, 10 gasolineras no precisan $2.750.000. Podemos dar un entendimiento de la probabilidad de esta transferencia de riesgo, de lo que cuesta cada prima, cada límite. Entonces ahí el asegurado, la transferencia de riesgo siempre va a tener un riesgo, y ahí el asegurado puede jugar un poco con opciones. De hecho, esto lo hacemos, cotizamos varias opciones. Y es decisión del asegurado al fin del día. Pero podemos darle conocimiento analógico de qué es lo que está ocurriendo al mercado y qué están haciendo otros clientes. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos llegando al tiempo, pero les voy a hacer 2 preguntitas más. Creo que son muy, muy cortitas. ¿La responsabilidad ambiental puede ser incluida dentro de la póliza de RC como un sublímite o tiene que ser siempre contratada en una póliza por separado? Buena pregunta, y también nos la han hecho anteriormente. Andrés. Separada completamente la responsabilidad civil general, ya que fue diseñada exclusivamente para proteger el medio ambiente. Por lo tanto, nosotros no compartimos límites, ¿sí? Entonces es una póliza exclusiva y dedicada a protección al medio ambiente. Correcto. Y nada más rápidamente, y no podría ser de responsabilidad civil porque finalmente también cubre los predios del asegurado. Entonces, realmente no es una póliza de responsabilidad civil a terceros. Qué bueno que lo comentas, porque justo hay una pregunta donde nos dicen, en el caso del seguro ambiental, ampara también los daños que el propio asegurado pueda tener dentro de sus propios predios. Correcto. Esto es lo que nos acaba de mencionar José, ¿sí? Y eso es una gran diferencia entre la responsabilidad ambiental y la responsabilidad civil general. Dentro de la responsabilidad ambiental, nosotros incluimos esas reclamaciones propias por contaminación, los costos de limpieza, remediación y restauración que le ocurren al cliente sin necesidad de un tercero afectado, ¿sí? Y definitivamente por eso también la necesidad de tener un producto específico, solito, separado de la responsabilidad civil general. Bueno, Cristian Palma nos pregunta si saben cuál es el monto asegurable para RC ambiental. Bueno, entonces no se llama RC ambiental. Porque ya quedamos... Honestamente, Alejandro, hay términos que se han utilizado de manera coloquial, el término RC es algo que hasta a veces la CNCF a veces es un tema que ha sido culturalmente incorporado. ¿Por qué? Porque las cortes el sistema de leyes histórico estuvo basado en la responsabilidad civil. Y honestamente, este producto viene originalmente todos los productos ambientales son de origen anglosajón originalmente, desde fines de los 70, donde se separó de la RC general y donde se llamó Pollution Legal Liability. Entonces, la mejor traducción hoy en día a ese concepto de legal liability en Latinoamérica, y esto es comentado con varios abogados, es la responsabilidad civil. Eso no quita que el concepto dentro del texto no es únicamente civil. Es legal, es financiero, cubre dentro del predio, no solamente activado por terceros, reclamos, demandas, sino que el propio asegurado levanta la mano y dice, acá tengo un problema por cumplimiento legal. Entonces, hay quienes usan esto de la RC ecológica, la RC, hay quienes no lo usan, la llaman responsabilidad por contaminación. Lo importante es el texto en sí, el corazón, qué es lo que me da el producto. Pero bueno, es un tema que sigue siendo debatible en varias esferas. Gracias, Joaquín. Yo creo que cerramos con esta pregunta. Hay más y se las vamos a hacer llegar y les vamos a pedir que nos las contesten para enviarlas por correo. Pero nos pregunta Gisela Ruiz, ¿qué tendría que considerarse para poder determinar la conveniente suma asegurada de este tipo de póliza? Si me permites una breve antes de esa de Cristian Palma también, que tiene que ver con el siniestro más grande en Latinoamérica al momento, no ha sido en México, ha sido en Brasil, el caso Samarco, una minera.
pero siniestros lo han habido a nivel de empresas pequeñas, medianas, como a las cuales nos dedicamos, donde básicamente han sido impactos hemos visto siniestros de 1 a 3 millones de dólares. La de San Marco que menciono se va de escala. Y también hay varias, pero hay varias situaciones que han provocado situaciones de hasta 2, 3 millones de dólares, y a veces 3 millones o 1 millón de dólares tiene un impacto financiero más fuerte, más grande en una empresa pequeña y mediana que lo que tuvo los 100, 500 o 600 millones de dólares que tuvo Vale por el efecto San Marco. O sea, Vale puede salir de esa y logró salir financieramente. Una pequeña y mediana empresa no sale de un siniestro de 3 millones de dólares. Yo quisiera agregar a lo que mencionas, Joaquín, un siniestro que nos ocurrió cuando tú y yo trabajamos en una compañía anterior, y nos ocurrió en Puerto Rico, y fue un siniestro por el valor de 5 millones de dólares, en el cual estuvo asociado a un proceso de construcción y afectación a terceros, particularmente a niños, causando lesiones corporales, lesiones físicas, que se derivaron de un proceso de construcción que estaba cerca de una escuelita, y estos niños se vieron afectados en su salud. Fue algo que salió en todos los medios, y fue un cliente que estaba asegurado en la compañía anterior nuestra, y fue el siniestro con un valor de 5 millones de dólares. Eso para mencionar. Sí, los hay. En cuanto a esta última pregunta, Alejandro, bueno, determinar la conveniente suma, es difícil, es una respuesta que no es sí o no de un número. Creo que hablamos sobre el millón. Hay riesgo que se podrían asegurarse con menos que eso. Podrían, al menos en un comienzo, yo creo que a veces es mejor tener algo que no tener nada. Y eso es un gran consejo que quisiera dejar. Es mejor tener 500.000 que no comprar la póliza. Y luego con el tiempo es una evolución, es un mejor entendimiento. Creo que la respuesta me gustaría responderla con una pregunta. Pues, ¿qué conocimiento, qué identificación, evaluación del riesgo tiene el propio asegurado? ¿Tiene un gran entendimiento de su riesgo? Me gustaría hablarlo, me gustaría ver esa información y a partir de ahí darle una respuesta a ese asegurado, a ese potencial prospecto, sobre qué límite le podemos aconsejar. A veces lo que hay es un gran desconocimiento sobre los riesgos potenciales que ellos mismos tienen. Y a raíz de eso les cuesta vislumbrar, bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el benchmarking de mi riesgo? Para eso nos ofrecemos, como dice Andrés, como consultores, como posibles intermediarios, en sentido, podemos hablar sobre nuestra experiencia. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que ahora tenemos unos reconocimientos para ustedes. No sé si actuario José Alberto nos hagas el favor de entregar los reconocimientos que nos va a compartir Omar. Quisiéramos pues que fueran presenciales, pero bueno, adelante José Alberto. Sí, qué lástima. Pues antes que nada felicitarlos tanto a Berkeley como a Crawford por esta presentación. Comentaba hace un rato, un tema tan complicado, nos lo han hecho ver muy fácil. Entonces, pues, muy merecido el reconocimiento, en este caso Andrés Martínez. Ahora sí que un aplauso virtual. Gracias, Andrés. El siguiente, Omar. Joaquín, pues muchas gracias por compartir toda tu experiencia. Espero que esta presentación nos lleve a generar mucho más negocio para Berkeley, pero sobre todo el tener la posibilidad de asesorar adecuadamente a nuestros clientes. Muchas gracias, Joaquín. Definitivo, muchas gracias a ustedes. Y Daniel, a ti me gustaría verte nada más para tomar café, porque pues hablar de siniestros me da como que frío de pronto, pero sabemos que en el caso de que sea necesario, contamos con ustedes. Y muchas gracias por tu participación. Pues muchas gracias a los tres. También quiero darle un reconocimiento al actuario Alberto Gómez Aguilar por su participación. Realmente necesitábamos a alguien que tuviera el conocimiento y experiencia. Y bueno, pues también muchas gracias a Paqui Casanueva, que nos dio la oportunidad de que nos acompañaras, actuario. Muchísimas gracias y también tenemos... Gracias a ustedes. Para ti. Muy bien. Bueno, pues sin más, estamos ya en el tiempo. Se quedaron algunas preguntas pendientes, se las vamos a hacer llegar por correo. Quiero agradecerles este tiempo.
el compartir esta experiencia con nosotros. Realmente estoy seguro que como para mí, para muchos más de los asociados, ha sido un aprendizaje muy grande. Nos queda mucho por aprender, pero bueno, ya sembrada la semilla, ya sabemos dónde, sabemos cómo y sabemos con quién. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, sin más, despedimos la transmisión. No sé si alguien tenga algún comentario adicional que hacer. Por nuestra parte, muchísimas gracias a la FAC por la organización, bueno, tanto a Daniel como a Andrés por haber participado, y bueno, y gracias a la audiencia. Muchísimas gracias por este tiempo que nos han permitido para explicar nuestros productos. También quiero extender el agradecimiento a Claudio y a ti, Alejandro, de forma aleatoria para que fueras esta persona, audiencia. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, AMASFAC, muchas gracias, Bertie, por la oportunidad. Y bueno, esperemos que realmente le hayamos podido entregar esta información y que, como dice, pues que creemos valor dentro de la organización. Muchísimas gracias. Así es, pues muchas gracias a todos y bueno, que estén muy bien, a seguirnos cuidando. Esperamos que nos podamos ver muy pronto, darnos la mano, darnos un abrazo y bueno, pues gracias y que tengan una excelente tarde. En AMASFAC creamos valor para ti.